Muy buenas noches tengan todos. Muy buenas noches tengan todos. Tico. Aquí Haciendo una prueba de audio aquí. Aquí estamos. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante que yo sé que a muchas personas del partido. Estoy escuchando un audio ahí. Y que no son del partido, les va a interesar. Hoy me he adelantado a Picho Matos a presentar el programa porque se me demoró unos segunditos y entonces, bueno, pues le tomé el tiempo. Así que, bueno, pues para mí es un orgullo grandísimo. Bueno, parece que hay algún problema de audio ahí. Presentarles a producción, si me escucha, parece que hay algún problema de audio bastante mal. Ay, por Dios. Bueno, yo me voy a salir, aquí voy a dejar a Picho, solito. Muy buenas noches tengan todos. Espero que ahora sí me escuchen bien. Producción, parece que estabas hablando ahí, se escuchaba bastante mal el audio. Y vamos a tratar de que esos problemas no vuelvan a suceder. Se les brinda un saludo y una disculpa también por estos problemas de técnico que tenemos. En nombre del Partido Nacionalista Cubano, queremos brindarle nuestras condolencias a todos los familiares y amigos de los fallecidos en el hundimiento de la lancha que sucedió en la madrugada de ayer en Bahía Honda, donde murieron 9 personas, incluyendo la niña Lisandra de 2 años. Hoy vamos a hablar del nacionalismo cubano. Y para eso traemos acá, como casi en todos los programas, todos los martes a las 8 de la noche, al doctor y presidente del Partido Nacionalista Cubano, Eduardo Arias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Buenas noches, Picho, siempre contando con tu asistencia y gracias a eso y a Marinera, pues se hace posible que estemos al aire para ir conversando con los afines a nuestro pensamiento, a nuestra ideología. Reitero, obviamente, las condolencias a los fallecidos en el horrible crimen cometido por la dictadura, donde perdieron la vida 6 adultos y una niña pequeña, y que nos tiene, por supuesto, enlutados y adoloridos. Hicimos una pequeña comunicación el día que sucedió, pero esto no va a borrarse de nuestra memoria y lo vamos a recordar siempre. Es un evento que va a marcar la historia y se va a sumar a todo el sufrimiento del pueblo cubano. Así que aprovechamos esta oportunidad, como tú dijiste, para ofrecer las condolencias oficialmente a los familiares, que no sé si nos escuchan, pero probablemente alguien si lo escucha se lo pueda hacer llegar. Yo he intentado comunicarme con las familias. Estamos haciendo una gestión desde Cuba con las personas que pertenecen a nuestro partido y bueno, es posible que en algún momento nos comuniquemos. Como bien tú dijiste, este programa que habla fundamentalmente del partido, de sus propósitos, de la interacción que debemos de tener con la población cubana, porque los partidos políticos, si bien son organizaciones políticas privadas, se encuentran al servicio público y no hay nada que nutra más a un partido que la interrelación con la sociedad o la población donde se desenvuelve, donde se arraiga, donde trabaja y donde proyecta. Y al principio, cuando comenzamos con estos programas, hemos tenido tantos eventos políticamente importantes y desde el punto de vista social que se hace difícil establecer un programa y obviar algunas cosas que van sucediendo, como lo que ha pasado, pero inicialmente pues lo que queríamos era que este programa sirviera un poco de información a la población de nuestro partido. ¿Por qué? Porque en algún momento, llegada a la democracia, los cubanos van a tener la posibilidad de elegir. ¿Elegir qué? Bueno, elegir todo. Hacer gala de su libertad, decir lo que crean conveniente
tener ese derecho y también tener el derecho de ejercer la política a través de sus representantes con el ejercicio del voto. Y esto definitivamente los pone en una posición de elección de los diferentes partidos políticos que se puedan presentar, y nuestro único interés es definitivamente informar, que conozcan al partido como uno de los partidos que puede estar presente en ese periodo democrático, y mientras más conozcas un partido, pues más fácil puedes decidir si va o no acorde a tus intereses. Habíamos solicitado que estuviera Juan, el vicepresidente. Como todos sabemos, nosotros no somos, y esto es una frase de Juan precisamente, no somos políticos de carrera, somos políticos a la carrera, y hacemos política después que terminamos de trabajar, después que tenemos montones de problemas como todos los seres humanos, y a veces se nos hace difícil. Pero nos dijo que a pesar de que podía quizás llegar tarde, pues estaría por acá. Nosotros ahí lo tenemos. Estaba hablando de ti, Juan, gracias por entrar. Había dicho yo que tú habías tenido algunos problemas familiares y que a lo mejor entrabas un poquito tarde, pero que estabas presente porque queríamos iniciar una serie de programas donde la idea principal de este programa era que se conociera el partido, pero los eventos que han sucedido pues nos han impedido hacer una consecución de programas. Pero bueno, hoy queremos hablar un poco del nacionalismo. Buenas noches, sí. Morales. Buenas noches, Picho. Buenas noches, Eduardo. Una vez más, es muy grato estar entre hermanos, ¿no? Tanto en el estudio como aquellos que nos escuchan. Sí, Eduardo tiene razón, ¿no? Temía demorarme un poco para entrar al programa, pero afortunadamente llegaste se pudieron, sí. Se resolvieron las cosas. Así que sí. Yo no voy a hacer esperar mucho a las personas que nos están escuchando. No queremos hacer un programa largo, un programa tedioso. No es para nada una clase de economía política, es una conversación, y lo que queremos es que las personas comprendan primero un poco qué es el nacionalismo como corriente política, y después que comprendan un poco el nacionalismo nuestro. Primero quiero hacer la aclaración que el nacionalismo es una de las ideologías que se adapta al lugar de donde es, al lugar de donde se origina ese sentimiento, porque también es un sentimiento, y que no se parece muchas veces al nacionalismo de otra región, porque, por ejemplo, nosotros no somos europeos, no somos alemanes en este caso, que es el nacionalismo más conocido a través de la historia, debido a que el fascismo generó a partir del nacionalismo que ellos promulgaron, y que tenemos muchísimas diferencias. Pero quería hablar un poquito del nacionalismo. Vamos a ir hablando en la medida de estos programas, vamos a profundizar más en el tema, sobre todo si se suscitan algunas preguntas. Y quería decir, vamos a hablar un poquitico primero de qué es el nacionalismo. El nacionalismo es una ideología, es un movimiento sociopolítico que surgió junto con el concepto moderno de nación. Y esto lo ubica en la era o edad contemporánea, la llamada para muchos época de las revoluciones, era de las revoluciones que comienza a mediados del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII y termina a mediados del siglo XIX. Estamos hablando del periodo comprendido entre 1776 y 1848. Este es el llamado era de las revoluciones. Esta era de las revoluciones, que fue tan importante para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque definió definitivamente las naciones. Es en este periodo en que los movimientos sociopolíticos encabezados por la Revolución Industrial y seguido por la Revolución Francesa e incluso por la Revolución de los Estados Unidos, demarca el surgimiento de las naciones. ¿Por qué? Porque se termina en este periodo aquellos estados multinacionales, aquellos imperios, y voy a poner ejemplos que no tienen relación con la fecha, pero para que se pueda entender,
como por ejemplo el Imperio Romano, el Imperio de los mongoles, el Imperio otomano, o sea, aquel el periodo inicial del mundo donde había estados multinacionales y donde los grupos que lo componían pertenecían a diferentes regiones del mundo, incluso ya muchos identificados como países, pero que fueron conquistados, que fueron mezclados en esta época y se tenía este concepto de Estado multinacional. Y aquí en esta época de las revoluciones que comienzan estas revoluciones sociales, pues delimita definitivamente estos fenómenos y comienzan la independencia de estos países de las metrópolis. Y esto lo define como la época del sentimiento nacionalista y como la época del nacionalismo. Para citar poca gente, según Ernest Gellner, el nacionalismo es un principio político que sostiene que debe ser congruente la unidad nacional con la política del país. Y sin embargo, por su parte, para Lia Genfeld define el término nacionalismo como ideas o sentimientos que conforman un marco conceptual de identidad nacional. ¿Qué nos está diciendo esto? Que para tanto los que se sienten nacionalistas como los que han concebido esto como una corriente política, todo está generado por el sentimiento de identidad nacional. Podemos citar acá que el nacionalismo está más orientado al desarrollo y el mantenimiento de la identidad nacional en cuanto a compartir la cultura, compartir el idioma, compartir la etnia, que cualquier otro sentimiento que se genere. Por eso, para muchos filósofos y para muchos de nosotros, cada uno de los miembros de una sociedad o un pueblo tienen un nacionalista interior, que pueda ser en mayor o menor grado. Eso es comprensible, pero cada uno de nosotros tiene un sentimiento de propiedad, que es lo importante, sobre la tierra donde nacimos. O sea, nosotros nos sentimos dueños de Cuba. ¿Por qué? Porque es nuestra nación y porque nos identificamos con esa identidad nacional de lo que hacemos, de cómo hablamos, de la comida, de la cultura, del folclore y de toda una serie de cosas. El nacionalismo pone dos cosas importantes como principios de formación. Uno, que es la soberanía nacional. ¿Qué quiere decir desde el punto de vista filosófico y político esto? Que mantendría la nación como única base legítima del Estado. Eso es a lo que el nacionalismo en cuanto a soberanía nacional se refiere. Y después está el principio de la nacionalidad, que mantendría que cada nación debe formar su propio Estado y que las fronteras del Estado deberían de coincidir con la nación. Estas son las dos cosas más importantes. Voy a hacer solamente referencia, Juan, y ¿sabes por qué? Porque es un tema largo. En sus inicios, la palabra nacionalismo se fundió prácticamente con el patriotismo. Eso evolucionó y no es exactamente así. ¿Por qué? Porque podemos tener muchos patriotas que no sean nacionalistas y nacionalistas que no sean patriotas. Este último caso es una excepción porque difícilmente un nacionalista no sea patriota. Pero en la sociedad hay de todo y la conceptuación de alguna ideología es también muy particular. Cada cual puede ver la ideología desde su ángulo y por eso a veces aparecen estos términos de confusión. Esto estamos hablando en el 1830, se confundía mucho este tema de patriotismo con nacionalismo y se pasó en España, pasó en Estados Unidos y ha pasado en muchos países. El nacionalismo ha atravesado por 3 periodos y esto es lo último que voy a decir en cuanto a nacionalismo. El centrípeto o integrador. Italia, Alemania, muchos en América como Simón Bolívar, José San Martín, Joaquín el Guarbello, tenían un concepto de nacionalismo de primera generación muy integrador, donde las minorías nacionales y por tanto estos estados constituían nacionalismo centrífugo, daban prácticamente a concebir a todo el mundo dentro de esta corriente. Eso es un nacionalismo centrípeto. Está en la segunda generación, que es el nacionalismo centrífugo,
Esto es todo lo contrario. Ese es un estado habitado por diferentes grupos étnicos. Había un poquitico más de consideración en cuanto a la etnicidad, pero sin embargo seguía manteniendo este fenómeno de nacionalismo mayoritario. Y aquí hay una característica importante que aparece, que hablaban de considerar estos fenómenos multinacionales. Estos nacionalistas no eran inclusivos tampoco. Y después aparece el nacionalismo de tercera generación, que estamos hablando que surge a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, donde es un poquitico más abierto, donde se considera un poco más la intervención de toda la población dentro de la sociedad y sobre todo da paso un poco a algunos conceptos democráticos. Esto se le ha denominado nacionalismo civil o nacionalismo de tercera generación. Lo que acabo de explicar es muy escueto, es muy sintético al respecto, pero después, si surgen las preguntas, podemos entrar en el detalle de cada uno de estos tipos de nacionalismo. Y después aparece el nacionalismo económico, o sea, una parte de conceptuar la economía desde el punto de vista nacionalista, el nacionalismo cívico propiamente liberal, que está hablando de que es una filosofía donde se contempla perfectamente la libertad, donde no hay una xenofobia, donde hay valores liberales, donde hay tolerancia, donde hay igualdad, donde se respetan los derechos de los individuos, que son nacionalistas más liberales y más adaptados a nuestra época, que es también una cosa extremadamente importante. Está el nacionalismo étnico, muy profundo y arraigado a la Alemania nazi, y está el nacionalismo romántico y todos los otros nacionalismos. Y aquí hago un paréntesis porque es importante conceptuar el nacionalismo popular. ¿Por qué digo esto? Porque hay un nacionalismo llamado popular o nacionalismo de izquierda. Y hay que tener mucho cuidado con confundir un nacionalista de derecha conservador cívico, como el que nosotros acabamos de describir, un nacionalista abierto, un nacionalista más liberal, con un nacionalista de izquierda. Un ejemplo clásico de nacionalismo de izquierda, lo que se generó en Cuba a partir del año 1959. Y cuando hablemos del nacionalismo cubano, podemos tocar ese tema. Este es un nacionalismo popular, es un nacionalismo de izquierda, y hay que tener mucho cuidado porque raya con el populismo y raya, por supuesto, con el comunismo, con el totalitarismo. Y sin embargo, ellos se llaman ser nacionalistas. Esto es a grosso modo lo que queríamos hablar. Yo quiero hacer algo más. Durante todo este periodo de formación de nuestro partido, Juan ha sido un estudioso del nacionalismo, porque es nuestro propósito, es reescribir el nacionalismo cubano, reorientar la línea de derecha del nacionalismo cubano, y él ha estado como una tarea de nuestro propio partido enfrascado en estos elementos, y evidentemente le vamos a dar a él la palabra. Solo quería decir que en términos generales el sentimiento nacionalista cubano se comienza a elaborar a inicios del siglo XIX. Siglo XIX, estamos hablando que comenzó el 1 de enero del año 1801 y que termina el 31 de diciembre de 1900. Este siglo nos trae a nosotros una personalidad especial, una personalidad a la que nosotros honramos con nuestra memoria siempre, seguimos sus enseñanzas, y yo creería que todos los cubanos deben de seguirlo, que es Félix Varela. Félix Varela fue el primer hombre en intentar la libertad de Cuba, la independencia de Cuba, de la metrópolis española.
Por eso acá, en este hombre de valor inalcanzable para mí, se basan los primeros elementos teóricos del nacionalismo cubano. Se comienza la creación de ese sentimiento de identidad nacional. Él hizo unas leyes, lo voy a leer porque no podemos cambiar nada que haya escrito él. Él hizo 3 propuestas de leyes que lo condicionaron al exilio y quería la abolición de la esclavitud, la independencia cubana y un gobierno para las provincias de ultramar. ¿Qué quiere decir esto? El sentimiento nacional de crear una nación fuera de la metrópoli. Por eso acá nace, y para todos los críticos es el inicio del nacionalismo. Y él decía en el 1826 algo que quiero leer acá, y lo quiero leer porque lo escribió él. Y dice así: cuando yo ocupaba la cátedra de filosofía del Colegio de San Carlos de La Habana, pensaba como americano. Cuando él habla de americano se refiere a América, no exactamente a Cuba, porque todavía Cuba no era Cuba, sino que estaba situada en América. Cuando mi patria se sirvió a hacerme el honroso encargo de presentarla en cortes, pensé como americano. En los momentos difíciles en que acaso estaban en lucha mis intereses particulares con los de mi patria, pensé como americano. Cuando el desenlace político de los negocios de España me obligó a buscar asilo en un país extranjero, en este caso en marca Estados Unidos, por no ser víctima de una patria cuyos mandatos había procurado cumplir hasta el último momento, pensé como americano. Y yo espero descender al sepulcro pensando como americano. Eso es un sentimiento nacionalista puro, y con ese sentimiento podemos mencionar otros hombres en la historia de nuestro país. Está Félix Varela, José de la Luz y Caballero, José Antonio Saco, muy importante para nosotros en el nacionalismo, Domingo del Monte, Felipe Buey, Heredia, Carlos Manuel de Céspedes, José Martí, Ignacio Agramonte, Antonio Maceo, Quintín Bandera y otros que podemos mencionar, Calixto García, un gran nacionalista. Por lo tanto, el nacionalismo cubano inicia su construcción en el siglo XIX. Ahí comienza a entender esta palabra, nosotros frente a los otros. Eso lo definimos. Nosotros frente a los otros, nosotros frente a España. Nosotros frente a España. Ahí comienza el primer elemento posterior a Félix Varela del sentimiento nacionalista. Y como consecuencia de eso se genera la gesta del 1895. 10 de octubre del 68, al convocar a la regla necesaria, se consolida este ícono insurrecto de identidad nacional del Mambí, del pueblo cubano en armas, y el arco se abre en esa misma fecha, en el 68, con la primera insurrección y la fundación de la República en el 1902. Este es el periodo en el que el sentimiento nacional de independencia y de crear una nación propia entra en la historia de Cuba como los elementos más básicos del nacionalismo cubano. Y antes de darle paso a Juan, yo aclaro, sobre estos elementos construimos nosotros el nacionalismo que practica el Partido Nacionalista Cubano. Quiero que Juan ahora haga su intervención y después continuamos. No sé si Juan está por ahí. No te escuchamos, Marinera. Activa el micrófono. Es la segunda vez que se cae Juan. Puede ser por algún problema de conexión o algo, porque se cayó. La primera vez que salió de ahí, que no lo vieron, se cayó. Y yo lo entré, enseguida que entró, yo lo entré. Ahora, cuando tú lo estabas presentando, se cayó. Así que él escuchó que tú lo estabas presentando. Yo pienso que en cualquier momento bueno, vamos a seguir hablando del tema de nacionalismo hasta que Juan vuelva a entrar. Un momentito nada más. Sí, cómo no. Mira, yo quería, ahí hay personas que me conocen, que me han saludado y quiero pedirle disculpas porque no los puedo mencionar por su nombre, porque aquí tenemos un problema. Yo no sé si es un problema nuestro, un problema de la persona que debe acceder a requisitos de Facebook y de StreamYard para que aquí se muestre su nombre.
en pocas palabras quiero decirle, aquí hay alguien que me saludó con mi nombre, quiero saludarle para atrás, pero por favor pon tu nombre ahí, o como yo te conozco, porque hay muchos que no tienen nombre, pero yo los conozco como nos conocemos, para yo saber quién es. Nada, ahí llegó el presidente, mira, se vuelve a caer. Se volvió a caer. Se vuelve a caer. Está teniendo problemas con la conexión, es normal. Bendiciones, es normal cuando... bendiciones, libertad, bendiciones, mi hermana. A todos los que están presentes, gracias por estar aquí. A los que están dentro de Cuba, que sé que hay dentro de Cuba, abrazos, mis hermanos. Se les agradece muchísimo el esfuerzo que están haciendo. Y gracias por estar aquí. Pongan oído porque esto es muy importante. Aquí está Juan Carlos otra vez. Ay, shit. Oh, I'm sorry. Ahí lo puse. Entra, se cae. Bueno, evidentemente hay problemas con la internet. Eduardo, yo no quisiera ser tedioso, pero hay algo que más que explicarlo, por lo menos en este primer programa yo lo quisiera leer. Y esto es algo fundamental en el libro que se... Una interrupción inmediata. Aquí tenemos a Ultra. Tenemos a Ultra acá en nuestro programa hoy. Gracias, mi hermanito, por estar aquí con nosotros. Saludos, Ultra, saludos. Saludos, Ultra. Saludos, Ultra. Un placer tenerte por acá. Seguro que sí. Algún día te voy a invitar a que vengas acá con nosotros. Así claro que sí. Ya tú sabes. Ya Milka Velázquez. Gracias, ya yo me salgo. Perdón. Eduardo, Picho, yo quisiera, antes que nada, hacer un poco de recuento antes de entrar realmente en los orígenes de nuestro partido. Yo quisiera leer parte del libro que estamos escribiendo en conjunto, Eduardo y yo, Nacionalismo Cubano, Nacionalismo de Cuarta Generación. Y esto es algo fundamental porque hay que traer a contexto nuevamente la historia. No podemos hablar como seres individuales, si no nos remontamos a la historia, casi que se puede decir historia reciente de la República de Cuba, porque Cuba es una república, o fue una república muy, muy, muy joven. Apenas nació, fue asesinada por el castrismo. Y yo quisiera leer esto para que se tenga, por lo menos el que lo pueda escuchar de nuevamente la directa, buscar los datos de dónde nace el nacionalismo cubano. Y el nacionalismo cubano nace desde nuestros patriotas. Así que si me lo permiten, es un poquitico largo, pero voy a tratar de acortarlo lo más posible. Bien. Durante la primera mitad de la década de 1920, un grupo de avanzada de la intelectualidad de Santiago de Cuba recurrió al ideario y la personalidad de José Martí para argumentar su posición anti-injerencista y enjuiciar de manera crítica las principales problemáticas del acontecer político nacional. En este trabajo, nosotros estudiamos las direcciones principales de la actividad desplegada por los intelectuales nacionalistas asociadas a las publicaciones periódicas, la creación de organizaciones cívicas y la creación de un partido político, y dentro de ellas analizar el significado atribuido al apóstol como referente ideológico en sus proyectos cívico-políticos. La República, fundada o surgida el 20 de mayo de 1902, se acrecentó de manera vertiginosa en pocos años. Dentro de este debate de crecimiento hay una relación muy controversial entre el Estado Nacional constituido y el proceso de legitimación de este ante la personalidad de José Martí. En la primera década de 1920 se evidenciaba la frustración de las aspiraciones martianas. Ya desde ahí se venía traicionando el ideario martiano. No vayan a creer que solamente los comunistas traicionaron el ideario martiano. Desde antes, ¿no? Porque la aspiración martiana era la de la creación de una república independiente y democrática, tanto en representación política, económica y social. La enmienda Platt socavaba estos principios, ¿no? Y esto dio al surgimiento de una nueva generación de cubanos que expresaron su postura reivindicadora del legado martiano.
como expresión de la defensa de los intereses nacionales. En este proceso, que trascendió para la historiografía con calificativos aún debatibles como periodo del auge de la conciencia nacional, periodo que ojalá y vuelva a resurgir, el auge de la conciencia nacional o el despertar de la conciencia nacional, también se le llamó así, fue predominantemente tratado de manera generalizadora a partir de expresiones del reformismo burgués nacionalista en sus diversas vertientes, donde se imbrica la labor, es decir, se junta la labor de intelectuales de avanzada quienes enjuiciaron de modo crítico las principales problemáticas de la nación. Aunque se conocen algunas características fundamentales de este enfrentamiento a la corrupción por parte del aparato estatal, las insuficiencias del sistema político y en manera particular relaciones de independencia con el gobierno de los Estados Unidos, ocurrieron particularidades regionales y locales en el país, creando divisiones. Estas divisiones se acrecentaron durante el gobierno de Alfredo Zayas. Entonces, los aspectos que distinguen las posiciones en estos años se resumen en la crítica a las políticas republicanas. Ahí se criticaba el papel de las políticas republicanas porque están tergiversando el ideario martiano, es decir, la base fundamental de la creación de la república independiente en todos los aspectos entraba en contrapuntos con las nuevas políticas republicanas que se estaban implementando en Cuba. La Liga Nacional Cubana emergió de la Junta Patriótica de La Habana que se creó en el marzo de 1899. En este meeting, en un meeting que se realizó en La Habana, Enrique Meissonier llamó a celebrar un meeting popular en La Habana para elegir una comisión que organizara el trabajo de los comités de barrio. Esto era previo a la creación de la República. De acuerdo con la propuesta, se celebró un meeting el 26 de marzo de 1899. En ella se erigió la comisión organizadora de los comités de barrio. El Partido Nacional Cubano se convirtió rápidamente, es decir, estos son los inicios del Partido Nacional Cubano, el precedente histórico del Partido Nacionalista Cubano. Nosotros no nos inventamos y nos llegamos acá. Nosotros tenemos una historia desde los inicios de la República, siguiendo esta historia nacionalista republicana de nuestro partido viene dado por la historia pasada dentro de las organizaciones políticas en Cuba. Bien, en las elecciones presidenciales de 1901, el Partido Republicano de La Habana y el Partido Nacional apoyaron la candidatura de Tomás Estrada Palma para la presidencia y Luis Esteves Romero como su vicepresidente. Estrada Palma ganó las elecciones mientras que su contendiente Bartolomé Mezó, que fue el líder del Partido Nacional, Bartolomé Mezó, se retiró en protesta por el fraude. Ya desde ahí venía el fraude electoral. Se retiró y el Partido Nacional se desintegró por completo como estructura política. Sin embargo, las ideas del Partido Nacional las retoma el Partido Conservador cubano. A partir de ahí estaba el Partido Liberal en Cuba. Habían básicamente dos partidos fuertes, que era el Partido Conservador y el Partido Liberal. Aparte de eso estaba el Partido Octoso, el Partido Socialista, el Partido Social Obrero, Partido Comunista de Baliño, todos estos partidos que vivían, convivían dentro de la República en Cuba. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro partido tiene raíces profundas en la historia contemporánea cubana. Entonces, a ver, ¿cómo les explico? El problema es que hablar de nacionalismo es tan amplio, tan diverso, hablar de nacionalismo, porque precisamente el nacionalismo es lo que ha creado las naciones. Las naciones últimamente las han endiosado de tal manera y no se dan cuenta que
la nación-estado parte precisamente del nacionalismo, del amor a del amor que se tiene a la tierra donde se pertenece, la idiosincrasia, los valores que son auténticos de un lugar o una región o un lugar determinado. Eso es nacionalismo. Aquí hablar de nacionalismo, no sé, Eduardo. Yo creo que podemos ir. No, eso que tú has dicho está bien, porque queríamos dar una idea de dónde había surgido nuestro pensamiento nacionalista y por qué habíamos creado esta organización política con este nombre. Eso está perfecto. Yo creo que lo que quiero decir ahora es exactamente qué somos. O sea, ¿qué es el partido desde el punto de vista ideológico? ¿Por qué somos nacionalistas en este momento? Lo volvemos a recalcar. ¿Y cuál es nuestra visión política, nuestra posición política y nuestra proyección política para una Cuba democrática? Como bien dijimos, no somos nacionalistas de antaño. Conservamos del nacionalismo algunos de sus pilares más importantes y queremos construir un nacionalismo completamente diferente. Comenzamos por decir que nuestra ideología se basa en el nacionalismo martiano. ¿Por qué? Porque Martí fue el hombre que elevó a la máxima expresión con su escritura, con su verso, con su esfuerzo, con su participación, con su organización en la guerra y con todo lo que él hizo, que además está a decir porque lo conocemos muy bien los cubanos de esta historia, y él es el mayor nacionalista que ha dado nuestra tierra. ¿Por qué digo esto? Martí, a través de su obra, que no es nada más la obra literaria, sino su obra política, todo lo que nos dejó escrito, todo su legado, yo seleccioné de 2 o 3 frases o algo de Martí que le dan un sentido nacionalista increíblemente genuino, como patriota, como nacionalista, como individuo que quiere la patria por encima de todo, con un amor incondicional. Una de las primeras frases, y que todo el mundo la conoce, es en su poema, en su obra Abdala, donde él le dice: el amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. Eso es un sentimiento de propiedad, eso es un sentimiento nacionalista puro que define el amor de un ser humano por su tierra. Eso es un nacionalismo increíblemente elevado. Hay otra frase que lo define como nacionalista y dice así: el gobierno ha de nacer del país, el espíritu del gobierno ha de ser del país, la forma de gobierno debe avenirse a la constitución propia del país. En estas dos frases, Martí encierra los pilares más importantes que yo dije al principio del nacionalismo genuino, que es la soberanía nacional y el principio de nacionalidad. Y define muy bien esto. Y hay algo que le da una expresión magnánima en esto, y es en un verso que todos conocemos como La bailarina española. No se llama así el poema, se llama El alma trémula y sola. Y hay una parte donde Martí dice: han hecho bien en quitar el banderón de la acera, porque si está la bandera, no sé, yo no puedo entrar. Esa bandera, ese banderón se refiere a la bandera española. Es tanto el amor a la patria, el odio y el rencor que le tiene Martí a España por ser una metrópoli, quiere tanto la independencia y ama tanto
su nación que él quería construir como una nación cubana, que ni siquiera se le permite a su propio ser pasar por debajo de la bandera española. Si hay un sentimiento nacionalista más puro que ese, yo no sé quién podría ser. Ahora, nosotros sí definimos nuestra filosofía nacionalista, no es solo el amor a la tierra donde nacimos, es convertir la patria en un fin en sí misma, es sentirse comprometido a dar nuestra lealtad suprema y devoción total a la nación, porque ella es nuestro fin absoluto. Esto es una conceptuación filosófica del nacionalismo nuestro. Por lo tanto, definimos dos cosas. La ideología nuestra, volvemos a retomar al principio, es una ideología que se basa en el nacionalismo martiano, eso ya lo tenemos conceptuado. Es nuestra concepción del propio nacionalismo cubano, no tiene que ver con ningún otro nacionalismo. Creemos que en una democracia participativa inicialmente y evolucionar hacia la mejor democracia que podamos lograr. Nuestra ideología es del conservadurismo social, o sea, nuestro partido es conservador. Desde el punto de vista económico tenemos planteado una economía capitalista mixta de libre mercado. Ese es el modelo económico que aplicamos. Nuestro partido es un partido republicano porque cree en la república, cree en la división de poderes, considera la Constitución como ley suprema, por lo tanto también somos constitucionales, la reconocemos como el orden supremo y subordinamos todos nuestros intereses a esa ley bajo el criterio de que nadie está por encima de la ley. Y también nos definimos como antiglobalistas, nos definimos como anti-nuevo orden mundial. Y lo dejo para último porque es algo que quiero que quede en la mente de todos los que nos escuchan. Nosotros, nuestro partido y nuestra ideología es inclusiva, porque somos de derecha, somos anticomunistas, somos antianexionistas, elementos claves importantes de nuestro nacionalismo, aparte de lo que ya habíamos visto, y por supuesto somos genuinos y somos antiseparatistas, antisegregacionistas y antisecesionistas. Nosotros, independientemente de que queremos una corriente política nacionalista con una proyección política y un programa de gobierno y todo lo que hace un partido, queremos a Cuba para todos los cubanos. Nosotros tenemos un proyecto de país donde caben todos los cubanos. No vamos a pensar, porque no sea nacionalista, que tiene toda nuestra atención, que tiene todo nuestro respeto y que tiene todo nuestro esfuerzo para lograr que cada cubano tenga una vida digna. Eso es importante. Nosotros somos un partido nacionalista, pero somos inclusivos. Y bajo estos elementos, como dijo Juan, se construye en este momento para nosotros un nacionalismo de cuarta generación, donde somos mucho más inclusivos, mucho más democráticos y mucho más respetuosos del pensamiento humano y de las corrientes políticas que puedan existir, que lo que hasta el momento ha mostrado este nacionalismo de tercera generación, nacionalismo cívico o liberal, porque no somos xenofóbicos y porque respetamos, por supuesto, como ya lo he dicho varias veces, todos los derechos de los hombres. Así que esto es el corazón de nuestro partido, es el corazón de nuestra ideología y somos nacionalistas, como ya dije, de derecha, algo que tiene que quedar muy claro para que las personas que nos escuchen sepan cuál es la esencia de nuestra ideología. No sé si quieres decir alguna otra cosa, Juan. A mí se me ocurre Eduardo, decir que... ¿Me escuchan? eh, A mí se me ocurre ahora decir que quizás no todos los cubanos estén abiertos al proyecto nacionalista, pero el proyecto nacionalista sí está abierto a todos los cubanos. Es una buena manera de decirlo.
Déjame aclarar una cosa sobre el tema del nacionalismo de cuarta generación. El nacionalismo como tal, hasta la tercera generación, siempre ha estado manipulado por los filósofos frustrados que hay en el mundo, que son los dueños de la posverdad. Y la posverdad no es otra cosa que aquellas verdades que ellos se inventan para defender una postura política o una postura ideológica. ¿Cuál es el peligro, el gran peligro del nacionalismo de cuarta generación? Y ya eso se venía advirtiendo desde desde el año, no recuerdo bien el año, pero sé que fue en una conferencia de filosofía en México, ¿no? Martí, entre otras cosas, y ahí se los voy a leer, le voy a leer el texto, hablaba sobre la identidad del nacionalismo, es decir, cómo la identidad en sí misma es el nacionalismo. Y el nacionalismo de cuarta generación es un gran peligro para las aspiraciones globales y las aspiraciones de la Agenda 2030 de la ONU. ¿Por qué? Porque los nacionalismos, independientemente de qué país sea, el nacionalismo entra en contradicción con la política de fronteras abiertas. Independientemente de que no seamos un partido que discrimina, que segrega, que aparta, que limita la presencia de otros en él, en sí mismo, somos anti-migración, porque consideramos que el problema migratorio debe resolverse en el país de origen y no en el país de destino. Entonces, el tema de fronteras abiertas es para hacer un mundo global donde no hayan fronteras y puedan pasarse unos de un lado hacia otro, rompiendo lo que es la identidad cultural, la identidad idiomática, las costumbres, los límites territoriales de cada nación, el identificarse como auténtico representante de un lugar determinado. Eso es la agenda, es parte de la Agenda 2030 y es parte de la agenda de fronteras abiertas, que lo estamos viendo alrededor del mundo. La avalancha constante de migrantes. Yo soy emigrante, Eduardo es emigrante, Picho es emigrante, prácticamente casi todos los que estamos en estos espacios somos emigrantes. Pero sabemos y estamos conscientes que el problema de la emigración no está en el país a donde uno llega. El problema de la migración está en el país que uno deja atrás. Uno deja sus raíces, uno deja su identidad, uno deja su idiosincrasia detrás para buscar una mejoría para la vida. Sin embargo, los grandes conglomerados, las grandes instituciones internacionales se concentran en controlar el flujo migratorio, sin embargo no hacen absolutamente nada para revertir este tipo de migración. Lejos de atacar el problema, lo que hacen es apaciguar las consecuencias. Y en eso nosotros queremos ser bien claros y bien consistentes en esto. Nosotros no es que no estemos de acuerdo en la migración, no, nosotros sí estamos de acuerdo en que en un futuro en Cuba emigren personas, pero nosotros no nos podemos hacer cargo de la migración, porque eso es un problema de cada país y tiene que resolverlo cada país. Si el gobierno que está en ese país no resuelve esos problemas, entonces nosotros no podemos hacer nada. Seremos un poco selectivos, bastante selectivos en ese caso, en un futuro, sin discriminar a nadie, pero tampoco vamos a querer extremistas islámicos, no vamos a coger a permitir pedófilos, no vamos a permitir delincuentes, no vamos a permitir nada de eso en Cuba. Ya, como está pasando en el mundo entero. Lo otro que quería referirme sobre Martí, y eso tiene que ver tiene mucho que ver en la absoluta postura anticomunista que tenemos nosotros. Anticomunista, antisocialista, antiglobalista, anti nuevo orden mundial, anti Agenda 2030. Y creo
que esta frase de Martí sintetiza bastante bien el contexto en el que estamos viviendo ahora. Imagínense si su visión de futuro era grande. Dice sobre un análisis que hizo Herbert Spencer sobre el socialismo. Y esto se documentó en una conferencia en México de filosofía. Dice, la política científica no está en aplicar a un pueblo, siquiera con buena voluntad, instituciones nacidas de otros antecedentes y naturaleza, desacreditadas por ineficaces donde parecían más salvadoras, sino en dirigir hacia lo posible al país con sus elementos reales. Cada pueblo se cura conforme a su naturaleza. Nadie tiene que ir a curar. Que pide diversos grados de la medicina, según falte este u otro factor en el mal o medicina diferente. Eso, si lo contextualizan, habla de muchas cosas. Si un pueblo está enfermo, si no resulta una medicina, entonces hay que aplicar otra. Así de sencillo. Si con un tratamiento oral no se resuelve, entonces hay que intervenir quirúrgicamente y extirpar el mal. Esto lo está diciendo Martín, no lo digo yo. Ni San Simón, ni Carlos Marx, ni Marlowe, ni Bakunin son la cura. Asimilar la utilidad es tan juicioso como insensato imitar a ciegas. Y eso pasó en Cuba. Se pusieron a imitar a ciegas. Eso ha sido el gran experimento que ha sucedido a lo largo de la historia en todos los países donde han implementado la tóxica ideología socialista y comunista. Han estado imitando a ciegas, ¿no? Con proyectos y lecturas totalmente desacreditadas por ineficaces e inoperantes, y lo único que han traído a los pueblos es hambre y miseria. Decía Martí también en esta conferencia, la ideología que es socialista tiene dos grandes peligros. Uno proviene de las lecturas confusas e incompletas de textos extranjeros, y el otro viene de la arrogancia y de la rabia escondidas de aquellos que para subir al mundo pretenden ser patéticos defensores de los indefensos a fin de tener hombros sobre los cuales apoyarse. Y eso se ha visto en los últimos tiempos aquí en Latinoamérica como nunca jamás. Si mira ahora mismo el espectro político en América o el mapa político en América, se darán cuenta que a excepción de 3 naciones que aún sobreviven, Latinoamérica, Suramérica entera o prácticamente Centro y Suramérica están dominados por la izquierda. Pero esto me trae a la memoria algo, y Eduardo, que es médico, me debe dar la razón. Cuanto más, es decir, al final de una enfermedad, cuando uno está a punto de morir, es cuando mejor se siente. ¿Sí o no, Eduardo? Así es. Entonces, yo considero... Eso que estás diciendo de Latinoamérica es extremadamente importante. Es casi como para desarrollar un tema. Sí. Y habría que tocarlo un poquito porque Latinoamérica, como acaba de decir, la geopolítica de Latinoamérica, de México hasta la Patagonia en este momento, está siendo dominado por el comunismo. Eso tiene una explicación muy ser ofensivo, ¿eh? Según la filosofía moderna y los críticos sociales, la población más manipulable en este momento de este mundo es Latinoamérica. La población que más atomizada está por el comunismo y el socialismo en este momento, y la izquierda y el totalitarismo, es Latinoamérica. La población con más nivel de pobreza cultural y económica de este mundo en este momento, en cuanto a región se refiere, es Latinoamérica. Y estas condiciones, ya dadas y no dadas al azar, sino creadas por un gran trabajo de muchos años, que lo comenzó la antigua URSS
y que se continuó después de la caída del muro por el Foro de Sao Paulo y ahora por el Grupo de Puebla, ha dado al traste con este fenómeno. Y como estamos viendo, la mayoría de los pueblos de Latinoamérica confundidos, atomizados, muchos con un síndrome de Estocolmo político inexplicable, están votando, están eligiendo a la izquierda, y en este caso a la izquierda de Latinoamérica, que está tan penetrada por el comunismo cubano, que no es otra cosa que una expresión del comunismo más moderno. Y esto nos hace sentir muy mal, o sea, el dolor y a veces hasta la frustración es importante, porque estamos viendo cómo nuestros pueblos están eligiendo el ala izquierda de la política. Y hablamos de los robos y hablamos de los fraudes en las elecciones, que sabemos que los comunistas y los totalitarios se roban las elecciones, lo están haciendo, lo hicieron en Estados Unidos. Imagínate tú si no lo van a hacer en otros países donde hay menos control, y lo entendemos y estamos convencidos que lo hacen, pero el robo es sobre la base, porque no se roban el 100% de los votos. O sea, hay una base importante de votantes que eligieron el comunismo, y sobre ella se roban lo que les falta para ganar las elecciones de manera fraudulenta, como ha venido pasando. Y esta es mi apreciación muy particular. Tenemos un gran problema en este momento, y me viene en el análisis a decir algo que por ahí es la primera vez que lo voy a decir, pero lo voy a decir como si fuera un interrogante. La socialdemocracia norteamericana, penetrada hasta los tuétanos por el comunismo, no nos estará haciendo una especie de caballo de Troya con esa apertura a la migración para lograr posteriormente lo que se ha logrado en Latinoamérica, conseguir el voto de esta población latinoamericana. Esa interrogante la quiero dejar, muy independientemente de lo que hemos tocado acá en el programa, y la podemos discutir. Mucho cuidado con esa permisión, con esa concesión a la inmigración, logrando llenar este país de latinoamericanos y logrando el voto como se logra en Latinoamérica. Este es el último bastión. Si cae en los Estados Unidos, la libertad del hombre en este mundo está en serio peligro. Entonces, lo trajimos a colación porque Juan lo mencionó, pero sería bueno en programas posteriores analizar este tema migratorio ligado con los intereses políticos de estos grupos, de esta socialdemocracia nueva, que es el disfraz que trae la izquierda y que trae el comunismo en el mundo moderno. Bueno, yo creo que pudimos decir los detalles más importantes de nuestro nacionalismo. No sé si quieres decir un momentico, Eduardo, yo quería aclarar disculpa un momento. Quiero hacer una interrupción, un momentico ahí, una intervención para acentuar eso que acaba de decir Eduardo, de que quizás sea un plan maquiavélico de la dictadura cubana liberar las posibilidades para que los cubanos puedan llegar a este país y ir introduciendo de ese modo muchísimos aliados de la dictadura, aliados y cómplices de la dictadura, para en un futuro poder lograr un voto diferente al que se ha logrado en este país. Y quería acentuar de que ya se está dando muestra de eso, porque tenemos a Carlos Lazo haciendo campañas en este país para cambiar la ideología de este país. Así que por tanto y demás, ese sería un punto de apoyo para cualquier persona dar su comentario con respecto a cualquier idea que tenga la dictadura cubana de boicotear las campañas electorales de este país y tratar de revertir los resultados.
Ahí está claro. Picho, yo estaba recordando ahora al fundador del FBI, John Edgar Hoover. Y él tuvo muchas frases acertadas. Y él decía que el socialismo y el comunismo son máquinas silenciosas perfectamente engrasadas que van penetrando poco a poco en la ideología, en las mentes idiotizadas del norteamericano, confundidos con el consumismo, que no ven más allá de lo que tienen frente al televisor sin analizar lo que tienen a su alrededor. Eso lo dijo John Edgar Hoover. Y lo dijo con una claridad tremenda. El peligro inminente que había para toda América del comunismo y del socialismo. Por otra parte, los grandes grupos empresariales, los grandes grupos económicos no hacen absolutamente nada por revertir el discurso populista de la izquierda. No hacen absolutamente nada. Simplemente se quedan al margen, no se meten, como dicen ellos, en política y son totalmente incapaces de defender las políticas que le han permitido tener los estatus que tienen. Sin embargo, no son capaces de defenderlo. Y defenderlo significa defender a la clase media, a la clase pobre también, ¿no? Porque nosotros no es que seamos populistas, es que estamos claros que los grandes grupos de poder son los que más pueden influenciar para revertir este populismo de izquierda, a que todo se lo regalen. No se ha sembrado en la conciencia de las personas que nada es gratis en este mundo, que cuando te regalan algo, cuando te dan algo, salió del bolsillo de alguien, y cuando sale del bolsillo de alguien que está trabajando para labrarse un futuro. Sin embargo, los grupos económicos y también los grupos de información y de opinión pública están totalmente penetrados por la izquierda. Entonces se han convertido en la santa inquisición de la verdad, de la posverdad. Es su verdad, no la realidad. No, es la posverdad que ellos manifiestan constantemente. Y lo vimos precisamente en Brasil. La mayoría de las emisoras de televisión y de radio de Brasil tergiversaron totalmente toda la información sobre las elecciones. Y eso está constatado. Recientemente en Twitter, afortunadamente Elon Musk desapareció el directorio que tenía porque eran los ejecutores, eran los censores, eran la santa inquisición de lo correcto y lo incorrecto en un espacio en el cual cualquiera puede dar su opinión. A quien se pasa un poco, pero bueno, cualquiera puede dar su opinión. Y esa santa inquisición se eliminó, afortunadamente. También está Facebook, que censura constantemente, Instagram censura constantemente, los mismos espacios CNN, O Globo, las televisoras nacionales, aquí mismo en Chile, TVN, Tele 13, Mega, hay muchas que están, hasta que no ven la realidad de lo que es el socialismo, de lo que es el comunismo, no empiezan a replantearse el error brutal que han cometido al hacerse abanderados y portavoces de esta ideología. Yo estoy en Chile. Afortunadamente, acá el contexto es diferente. El chileno, yo siempre he dicho que hay una mayoría que es la mayoría silenciosa. Ese que no habla, pero lo ve y lo observa todo. Y esos fueron los que echaron por tierra completamente el proyecto de nueva constitución aquí en Chile, porque querían cambiarlo todo, querían desmembrar a Chile, hacer un país, una nación plurinacional, que quisieron desarmar a Chile, y el pueblo chileno, 64% de los chilenos que votaron le dijeron que no quieren una nueva constitución que destruya la identidad del país. Eso es un ejemplo de nacionalismo. Y ahora mismo las encuestas ponen al presidente Boric en una situación bastante complicada, de la misma manera que está complicada la situación de Biden
en los Estados Unidos. Está bastante complicada porque él no está apto mentalmente para dirigir la nación más poderosa del mundo, y eso lo sabe todo el mundo. Sin embargo, los noticieros tratan de callar una verdad que está a gritos en todas partes. Ojalá, yo tengo la esperanza, ustedes están en los Estados Unidos, yo tengo la esperanza de que ahora en noviembre, en las elecciones de medio término, el Partido Republicano, los patriotas de verdad, tomen el poder absoluto y la mayoría en la Cámara Baja y en el Senado de los Estados Unidos, porque de alguna manera hay que detener esta ola de penetración ideológica que hay en los Estados Unidos, y ojalá y el representante de la ONU tenga la valentía de decirle asesinos a la dictadura cuando vayan a votar sobre el tema del embargo a Cuba. Nada, Eduardo, lo que hay que seguir trabajando. Desgraciadamente, como te dije, nadie desde su posición defiende, inclusive las instituciones democráticas que hay en el mundo, no defienden posiciones, no crean una agenda de trabajo, no se proyectan, no se juntan, no crean ideas para detener el avance inminente de la izquierda en el mundo. A pesar de que en Nueva York hayan hecho un museo de los crímenes del comunismo, siguen pensando que son los ángeles salvadores. Entonces las evidencias están ahí, sin embargo, como dijo Wolf, una frase que a mí me encanta de Eduardo, a pesar de los hechos, siguen creyendo. Sí, a pesar de los hechos, seguirán creyendo. Sí, eso lo dijo Virginia Woolf. Bueno, de todas maneras, eso que estás diciendo es así. Llevamos años en esta lucha con hace casi 105, 106 años, desde el 1917, había que sacar la cuenta, ahora no lo tengo, creo que son 105 o 104 años que lleva el comunismo en existencia. Ellos tienen una agenda política desde sus inicios y la derecha no la tiene. Pero nosotros ya iniciamos, y una vez lo vuelvo, ya lo habíamos hablado en otro programa, pero lo queremos volver a repetir, por una iniciativa del Partido Nacionalista Cubano y contacto con algunos partidos de derecha de Colombia y de Nicaragua, pues nosotros hemos creado, esto es un proyecto que salió de nuestro partido, que se escribió en nuestro partido y que se discutió en nuestro partido, y propusimos la formación del Foro Anticomunista de Miami. Estamos trabajando mucho en eso. Ya tenemos algunos partidos de la región interesados en conformar esta coalición de partidos de derecha en Latinoamérica. Se escribieron las bases, se escribió la convocatoria y se escribió la agenda de trabajo de la derecha para poder comenzar a aplicarla y levantar, como yo lo he definido, el muro de contención política al avance del comunismo en nuestro mundo y la contraparte en oposición y en lucha incansable contra el Foro de Sao Paulo. Eso es lo que hemos creado. Estamos preparando el primer encuentro, lo vamos a decir acá para que sepan en qué estamos trabajando, y sí lo vamos a hacer. Creemos estrictamente necesario que la derecha mundial tenga una agenda de trabajo para poder revertir el daño que nos ha causado la izquierda, el totalitarismo y el comunismo hasta este momento en nuestras sociedades. Picho, algo que tengas que decir. Estamos sobre la hora. Ya nos queda bien poco tiempo ya. Quería saludar a todos los internautas que tenemos por acá. Les voy a mencionar nada más nombres. Como siempre hemos estado poniendo sus comentarios durante el programa y por eso no voy a poner los comentarios ahora. Solamente voy a saludarlos por los nombres. Jorge Medina, como siempre acá con nosotros. Tenemos a Pérez Anisley, a Mauri Montero. Un saludo, hermano. Libertad Guerrero Páez. Tuvimos hoy a Ultra por acá. Lo vamos a invitar a uno de nuestros programas para que dé sus comentarios, que siempre son muy interesantes. Libertad Guerrero Páez de nuevo por un comentario
de nuestra productora marinera cubana libre, Yolanda. Saludos, patriota. Otros comentarios de otros usuarios de Facebook y ahora un comentario de Leticia Rodríguez como último comentario acá en el programa. Muchas gracias a todos por sus comentarios, muchas gracias a todos por esperarnos como cada martes a las 8 de la noche y compartir con nosotros. Les vuelvo a repetir, estamos muy dolidos con las muertes por el hundimiento de la lancha de parte de la dictadura en Bahía Honda, Cuba, y queremos enviarle un mensaje de condolencia a todos los familiares y amigos de esas personas y en general al pueblo de Cuba que está sufriendo, como nosotros acá, el Partido Nacionalista de Cuba, es su suceso. Marinera, no te escuchamos. Yo siempre por tal de no interrumpirlos a ustedes. Ya. Bueno, creo que ya llegamos al final del programa. Leticia Rodríguez, bueno, llegaste un poquito tarde, pero echa para atrás la cintica y vuelve a vernos desde el principio. El doctor Eduardo Arias y Juan Carlos nos han dado una clase, decía el que no, pero sí, fue una clase, muy buena clase sobre lo que es el nacionalismo. Yo voy a decir que yo soy nacionalista cubana y con orgullo lo puedo decir. ¿Por qué? Porque amo mi patria, para mí, mi patria no es el pedazo de tierra de una punta hasta la otra. Mi patria significa ese pedazo de tierra más todos los seres humanos que viven en ella. Por eso yo me siento nacionalista, porque no importa si nos corremos por la sangre, si los conocemos o no, para mí todo humano que esté dentro de Cuba es mi hermano. Por eso es que soy nacionalista, caballero, nacionalista cubano. Para mí es un orgullo serlo. ¿Ok? Creo que ese es en el término más poblano que puedo decirlo para que todos entiendan. A todos ustedes les damos las gracias a Anilei Góngora, que estuvo por acá, aunque no se vea el nombre de él en el registro. También estuvo Lisette Cuevas y también estuvo por acá, déjame ver si lo veo un poquito para acá. Bueno, no, a ver, que yo lo saludé, José Benítez, que también lo invité para un día que esté aquí con nosotros, ¿ok? Será bien recibido, José. Seguro, él sabe que aquí él es muy apreciado aquí entre nosotros, ¿ok? Este muchacho, ¿cómo es que se llama él? Caramba, que es un hermano nuestro. Bueno, no voy a decir su nombre, no voy a decir que. Ultra, estás invitado cuando quieras. Me llamas o me contestas la llamada porque tú sabes que yo te llamo. Yamilka Velázquez, gracias por estar acá con nosotros. También hemos tenido en diferentes grupos y páginas cubanos dentro de las islas, a ellos le agradecemos grandísimamente el esfuerzo que hacen, porque sabemos que ni electricidad ni casi pueden cargar su teléfono y aún así vienen a vernos aunque sea un ratico. Ese ratico para nosotros vale mucho. El mensaje que les doy es, para mí, la esperanza de la libertad, cuando Cuba sea libre, la esperanza para sacar a Cuba, renacer a Cuba de nuevo, está en el PNC, Partido Nacionalista Cubano. Así que todo cubano que quiera comunicarse con nosotros tiene acá un teléfono de WhatsApp, Telegram, Signal, para que se comunique con el PNC y si quiere más información, ahí lo tienen. Y bueno, un momentito, miren, aquí tengo mi gato negro. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Los abrazo en el alma. Hasta el próximo programa, martes. No se les olviden. Por favor, vayan al canal Marinera en Directo, toquen la campanita, compartan, háganse miembros y apóyennos, porque nosotros tenemos un gran proyecto de gobierno para Cuba en libertad. Te escuchamos, Juan Carlos. Marinera, yo quisiera hacer un alto y en homenaje a lo que es el nacionalismo y quizás también una propuesta que le quiero hacer a Eduardo,
dentro de las muchas cosas que yo he ido recaudando y rescatando, ¿no? Sobre el nacionalismo en Cuba, yo quisiera, Eduardo, con tu permiso y el permiso de los presentes, leer algo y a la misma vez asumir nuevamente este himno que era el himno del Partido Nacional Cubano fundado por Bartolomé Mazó, que es Cuba Libre es la frase sonora, o himno de la resurrección o himno de 24 de febrero. Y quiero dejarlo acá porque hoy más que nunca se necesita aferrarse a aquellos que lucharon por nosotros en la guerra de independencia. No voy a hacer más preámbulo, lo voy a leer la letra del himno. No he encontrado la música, parece que se ha perdido la música, pero la letra existe aún. Yo la encontré una vez en YouTube. Compatriotas, no está en ninguna parte. No está. No. Compatriotas, un pueblo oprimido o que dócil se deja oprimir, no debió nunca haber existido o no debe jamás existir. Ha llegado el momento supremo que nos llama de nuevo a la lid, y llegado de ese caso ya extremo, es forzoso vencer o morir. Nada extraño vendremos haciendo, que ya Cuba 10 años luchó, y no hay pueblo que pueda queriendo no salirse del yugo opresor. Las antiguas colonias lucharon, y lucharon con tanto fervor, tan tenaces que al cabo lograron desasirse del yugo español. Cuba libre es la frase sonora que resuena en el campo doquier. Cuba libre será desde ahora. Cuba libre por fin ha de hacer. Cuba libre es la frase sonora que resuena en el campo doquier. Cuba libre será desde ahora. Cuba libre por fin ha de hacer. ¿Es luchar sin piedad nuestra suerte? Pues luchar y luchar sin piedad. Que luchando se ocurre la muerte, es muy dulce por la libertad. ¿Cuántos héroes por ellas murieron? ¿Cuántos héroes que hay que imitar? Si no hacemos lo que ellos hicieron, Cuba libre jamás se verá. Ese grito es el grito de guerra. Ese grito sea el grito de paz. Cuanto en Cuba de noble se encierra, no responda a otro grito jamás. Ya en el mundo no caben tiranos de los pueblos, baldón y terror. Mientras hay uno solo, cubanos, guerra, guerra demanda el honor. Hermoso. Muchas gracias. Qué patriotismo, qué nacionalismo tan hermoso. Caballero, yo pienso que todo el que ame a su patria, sea un cubano, cada uno en su patria, en su país, el que ame a su patria es un nacionalista, así de sencillo. Lo único que tienes que hacer es amar a tu patria, a tu gente. Es así de sencillo. Aquí hay un Facebook user que dice, déjame ponerlo acá un momentito, por favor, denme un chancecito. Eduardo Arias, no sale mi nombre, solo usuario de Facebook. Mi face ha cambiado a profesional, no entendí por qué. Pero dinos tu nombre para poderte saludar, porque ya ves, sale Facebook user. Entonces, dinos quién eres. Yo pensaba que aquí estaba, pero... A veces eso no es un problema de Facebook, no de nosotros. A veces los usuarios tienen sus ¿cómo le puedo decir? Su configuración de Facebook lo tienen de tal modo que entonces cuando entran acá al programa que está compartido por otras plataformas, entonces el nombre de ellos no sale. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos usuarios? Esos usuarios ponen su nombre antes del comentario y ya nosotros sabemos quién es el que está haciendo el comentario. También yo tuve que aceptar que mi nombre sea público aquí en StreamYard. Eso es algo que también hay que hacerlo en la plataforma de Facebook. Yo sé que muchos tal vez no lo sepan, pero bueno, yo tuve que hacerlo para poder salir mi nombre aquí, porque también a principio yo salía como Facebook user. Mis comentarios yo los podía identificar, pero yo no puedo identificar quién está escribiendo. De todos modos, no tengo la menor idea. Aquí está Eduardo Arias, no sale mi nombre,
pon tu nombre para nosotros saber. No, y que estamos seguros de que no es un problema nuestro. O sea, la plataforma que sostiene todo esto es de Facebook y ellos manejan eso a su antojo. Exacto. De la misma manera que puede suceder eso, a veces se desaparece una cuenta. Hay cosas que son inherentes al sistema que ellos tienen, a su plataforma, que nosotros no podemos dominar. Pero quien esté detrás de esa frase es nuestro hermano y le mandamos un fuerte abrazo. Y si pone el nombre, pues es un honor para nosotros compartir la directa y por supuesto compartir con él todo lo de aquí y todo lo que hacemos. Exacto. De escribir el nombre es suficiente para nosotros saber quién es y reconocer, por supuesto, un hermano más en este espacio. Ese es el objetivo por el cual pedimos el nombre, para hacer válido su permanencia en el programa. Obviamente que sí. ¿Ves? Entonces, a todos ustedes, mira, quisiéramos estar más tiempo, pero bueno, yo pensaba que iban a hacer alguna pregunta, yo esperaba que hicieran alguna pregunta, no la he visto por ninguna plataforma. Caballero, quiero que sepan que nosotros estamos aquí también para responder preguntas, dudas que tengan ustedes al Partido Nacionalista Cubano, al presidente, a Juan Carlos, a Picho, a mí, libremente, somos hermanos. Háganos las preguntas, las cuestiones que ustedes quieran, las dudas que tengan. Nosotros estamos aquí para responderlas. Para eso estamos. ¿No es así? Así es. Bueno, entonces ya sí, ya nos vamos. Ya quería buscar el himno, pero no, lo que encuentro es una reseña sobre el himno. Realmente no, lo que es el himno no. Bueno, tenemos tiempo para eso y lo podemos poner en el otro programa. Muchas gracias. Marinera, yo estuve casi 2 años buscando ese himno hasta que lo encontré. Yo lo encontré una vez, lo escuché. Yo lo escuché una vez, que ahí Jorge está presente, que sabe que lo buscamos y lo encontramos. Pero sabrá Dios, habrá que buscarlo por otros nombres. Yo lo voy a buscar, lo vamos a buscar. Y lo vamos a ¿sabes dónde puede estar la letra y la música? ¿Tú sabes dónde debe estar la letra y la música? En los archivos del Congreso de los Estados Unidos. En Miami, los viejos de Miami. Los viejos de Miami la deben tener. Lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar. No. Porque quiero ponerla aquí. Quiero ponerla aquí. Sí, lo vamos a buscar. Vamos a ponerlo, vamos a buscarlo y vamos a ponerlo aquí en el programa. Yo me siento malita, caballero. Tengo la voz, no sé si ustedes me la sienten, pero yo me siento malita. ¿Y cómo se llama el himno? Del 24 de febrero. Himno invasor. Himno del 24 de febrero. O himno invasor. No, también. el himno invasor no. No es el himno invasor. No. No a ver, pero lo tenía acá y estaba buscando. Es de 1895. No, más acá. Ese es el himno invasor. Ahora yo les digo, un momentico. No. Ese es el himno invasor. Ok. El himno al que yo hago referencia es himno de la resurrección. Himno de la resurrección o de 24 de febrero. Bueno, vamos a buscarlo y en el próximo programa lo traemos. Bueno, exactamente. Yo les puedo compartir la letra porque es algo que yo de alguna manera rescaté porque tenía conocimiento de este himno, lo que ni siquiera yo sabía la letra y me puse a investigar como estaba investigando para el libro y lo encontré. Y es un homenaje más bien a las raíces del Partido Nacionalista porque es era el himno que utilizaba el Partido Nacional Cubano en sus inicios. Por eso te pedí, Eduardo, que asumiéramos este himno, que no se escucha nunca, nadie lo escucha, muy pocas personas tienen conocimiento de este himno, porque precisamente este himno llama a la lucha por la libertad de Cuba otra vez, una vez más. Ese es el llamado de este himno. Vamos a buscarlo y vamos a escucharlo y vamos a hacerlo. Déjame ver, aquí tengo nuevos comentarios.
porque es que, a ver, Sirena Bella, Moreno, lo debe de tener Leonardo Brusón Ávila, ¿cierto? ¿Ves? ¿Ves? El exilio antiguo, el exilio viejo de nosotros, nuestras raíces patriotas de la actualidad, tú sabes. Ok, mis hermanos, hasta aquí llegó Esa el es la programa. savia vieja de la que nos tenemos que nutrir. Exactamente. Sin ese exilio no tenemos historia. Hasta aquí, mis hermanos, no queremos despedirnos, pero nada, el tiempo se agota. Esto era para 1 hora, ya son casi 1:30 y nada, todos tenemos cosas que hacer, ustedes también que descansar, trabajar, lo que sea, mañana también. Así que hasta el próximo martes están invitados otra vez a estar con nosotros, pendientes al canal y a páginas y grupos. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta la Muchísimas próxima. gracias a Nos todos. vemos pronto. Arriba la El patria, próximo viva Cuba martes a Libre. las 8 de la noche. ¡Viva Cuba Libre!